Bien, hermanos, entonces seguimos adelante en este tiempo. Estamos en el tiempo de Adviento, como lo hemos dicho, ¿no? Es algo que celebran muchas iglesias en el mundo, lo que se conoce como la temporada de Adviento, que es lo mismo que decir la temporada de Navidad. ¿Qué significa la palabra Navidad? ¿Qué significa la palabra Navidad? Cuando los ángeles dieron el anuncio del nacimiento del Salvador, si vamos a Lucas 2:10, miremos Lucas 2:10, Evangelio de Lucas 2:10, dice lo siguiente. Pero el ángel les dijo, no temáis, a los pastores, ¿no? Porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando uno mira en el Nuevo Testamento en griego, la palabra que aparece allá es evangelio, que significa buenas nuevas. De manera que la palabra evangelio significa lo mismo. Buenas nuevas significa buenas noticias, significa Navidad, porque es el nacimiento del Señor y su vida que dio por nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, decía que cuando él anunciaba las buenas nuevas de salvación del Evangelio, cuando él era portador de las buenas noticias, también era un portador de malas noticias para otros. Para unos era un portador de buenas noticias y la gente daba gracias, pero para otros era portador de malas noticias, porque el mensaje producía vida eterna en unos y muerte en otros. Vida eterna en los que creen y condenación en los que no creen. En 2 Corintios 2:14, tengo varios versículos que vamos a mirar, pero en 2 Corintios 2:14 está lo que acabo de decir, lo que dijo el apóstol. 2 Corintios 2:14, él dijo lo siguiente. Dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Es una bendición. Hay personas que no les gusta que le hablen de las buenas nuevas. Yo no quiero saber nada de eso. Y ese rechazo los condena. Pero para aquellos que el evangelio es grato olor, es fragante, para ellos es vida, ¿no? De manera que cuando se predica el evangelio de Dios, su mensaje no cae en el vacío. Da vida y mata también. Porque si no salva, condena. Así es el mensaje de las buenas nuevas. Entonces voy a tratar primero el tema de por qué para algunos es malas noticias. Malas noticias para los que se creen autosuficientes. Aquellas personas que dicen yo no necesito de nadie, yo soy soberano, puedo valerme sin nadie. Lo que yo considero que es la verdad, no necesito de nadie más. Para esas personas que se creen autosuficientes, su único interés son los asuntos de este mundo. Para los avaros, su meta es el dinero.
Esa es una de las cosas de nuestro mundo actual, ¿no? El avaro ama el dinero y no le importa a Dios. Para los promiscuos, su meta es el sexo. Y para los políticos, su meta es el poder terrenal. Ellos quieren tener el poder, los políticos. Y por eso ahí, yendo a Mateo 2.1, quiero que leamos otro asunto. Mateo 2.1, porque cada vez que leemos los evangelios sobre el nacimiento de Jesús, hay cosas que aparecen y que debemos reflexionar profundamente sobre eso, ¿no? Entonces Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y luego el relato y todo lo que se estudia sobre este tema es que Herodes tembló porque sentía amenazado su reino. Y Herodes había cometido muchos crímenes. Y vienen unas caravanas diciendo, ha nacido el rey de los judíos. Es como decirle, usted ya no es el rey, a Herodes. Pero ¿quién era este rey Herodes? Hay un historiador antiguo que se llama Flavio Josefo. Si usted busca en la internet en Flavio Josefo, aparecen allá muchos documentos históricos de la época. Y él dijo lo siguiente, este Herodes era llamado también Herodes el Grande, porque habían varios Herodes, hijos de él, pero él era Herodes el Grande. Y según la historia, era un político astuto, era un lacayo del imperio romano. Recordemos que Roma dominaba toda la Palestina, ¿no? Y ponía a los reyes y quitaba a los reyes que quería. Y este Herodes era un lacayo del imperio romano. Y este hombre quiso inducir al pueblo judío a la idolatría. Y entonces quiso que en toda la Palestina adoraran al emperador romano como un dios. Y claro, eso tuvo muchos problemas porque los judíos creían era en el Antiguo Testamento. Él desconfiaba de todo el mundo, este hombre. Tanto es así que vivía asustado y entonces van a conspirar contra mí, de pronto hay una conspiración. Y entonces, fruto de ese pánico que él tenía, hizo matar a su propia mujer Mariana, a sus dos hijos Alejandro y Aristóbulo. Los hizo matar. Al fin enfermó. Y como él sabía ya que el pueblo lo odiaba, entonces, y que el pueblo se iba a alegrar cuando muriera por lo enfermo que estaba, él ordenó una matanza de los principales de la ciudad. ¿Para qué? Dijo lo siguiente, para que al menos haya lágrimas derramadas después de mi muerte. Ese era Herodes el Grande, cuando nació Jesús. Al que vinieron a preguntarle, Herodes nunca recibió la revelación de Dios, nunca, porque cuando uno recibe la revelación de la gracia de Dios y uno entra en la salvación, sus prioridades cambian completamente. El interés de uno ya no se centra solo en las cosas de este mundo, sino que uno ahora se interesa en las cosas del cielo. Y por eso uno ama la palabra, ama la iglesia, busca al Señor, quiere saber más, porque ya las cosas de este mundo no me interesan lo mismo.
El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 decía algo. Miremos Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Él decía lo siguiente. Mire usted, habiendo Pablo sido un hombre terrible también, perseguidor de la iglesia, hasta que se convirtió. Y él dijo lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Mi ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Porque nosotros creemos que un día tendremos nuestros cuerpos gloriosos cuando el Señor reine para siempre. Así es. Entonces, hay personas, como estábamos diciendo antes, que se creen autosuficientes, no necesitan de nada. Por eso no aceptan a Cristo en sus vidas. Y mire que ahí en donde leímos nuevamente en Mateo 2:7, Mateo 2, donde estamos, volvamos a Mateo capítulo 2, porque en el versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y luego, saltando al versículo 7, dice lo siguiente: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, un político astuto, ¿no? Ya lo llamó aparte. Creo que eran caravanas grandes, es la verdad, no los tres que pintan en los pesebres, eran gobernantes que habían venido. Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Cuando ellos le dijeron que era en Belén, dice, enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Es la actitud de la persona mentirosa e hipócrita. Usa la religión solamente cuando ve que lo beneficia, ¿no? Pero él nunca estuvo interesado verdaderamente en someterse a Dios, a pesar de que el Antiguo Testamento se enseñaba en Jerusalén. Ahora, había una costumbre en esa época. El gobernante, como Herodes, no solamente era un gobernante político, sino que también era el sumo sacerdote muchas veces. Hacía funciones sacerdotales. Pero este Herodes no venía de una familia sacerdotal. Y él lo que convirtió el sacerdocio en Jerusalén fue en un puesto político, un puesto transitorio. Y empezaron a nombrar en el sacerdocio a gente impía e inicua que nada tenía que ver con la adoración a Dios. Ese Herodes no tenía la mínima idea de la justicia tampoco, ¿no? Tremendo eso, ¿no? En cierta ocasión una mamá le hizo a Jesús una petición insólita. Está ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 20. Ahora vaya a Mateo al capítulo 20, en el versículo 21. Mateo 20, 21. Y yo creo que desde el 20 podemos leer. Mateo 20, 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Tamaña petición, porque la mujer sabía que Jesús sería el rey, era lo que había en su mente. Entonces dijo: cuando esté en el trono, quiero que mis hijos estén al lado de él.
Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Es decir, ustedes están listos a ser crucificados y a sufrir y todo ese asunto, ¿no? Y luego saltando al versículo 26 dice, mas entre vosotros no será así, le dice a sus discípulos, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Está diciendo aquí. ¿Y qué nos enseña eso? Si nosotros queremos ser importantes en la iglesia y recibir la bendición de Dios, el procedimiento no es haciendo política, manipulando la situación, convenciendo a los demás para que nos sigan, sino que el procedimiento es amar y servir a sus hermanos en la iglesia. Porque nosotros los seres humanos, y esto lo hemos experimentado en la iglesia y en muchas iglesias, ¿no? Siempre hay unos que quieren el poder en la iglesia. Y entonces, en vez de actuar llenos del Espíritu Santo, actúan dominados por la carne pecaminosa, ¿no? Y quieren tener el poder en la iglesia. Pues la Biblia dice que no, hermano. ¿Quiere usted ser importante aquí? Ore por sus hermanos, sirva a sus hermanos, ame a sus hermanos y verá que eso lo llevará a ser una persona distinguida en la iglesia. Entonces, el nacimiento de Jesús fue una pésima noticia para Herodes y sus seguidores. Tanto es así que él mandó matar a todos los niños menores de 2 años para que cayera Jesús ahí. Y les tocó a los padres de Jesús huir. Bien, pero el Evangelio son buenas noticias para otros. ¿Para quiénes? Para los que reconocen su necesidad espiritual. El nacimiento del Mesías fue buenas nuevas para otros. ¿Como cuáles? Los ángeles, los pastores, los magos y otras cosas. Lucas 2:12, miremos Lucas 2:12. Lucas 2:12. Está aquí el relato cuando el ángel del Señor anuncia el nacimiento del Salvador, ¿no? Pero en el 2:12 dice lo siguiente el ángel. Esto os servirá de señal, le dice a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Huestes significa un gran número de ángeles. A veces se habla de ejércitos, ¿no? Las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios, ¿no? Hacia los hombres. Entonces, nosotros sabemos por las Santas Escrituras que millares de ángeles adoran y sirven a Dios permanentemente. ¿Y quiénes son los ángeles? Son unos mensajeros. Pueden tomar forma humana como nosotros. No son los que pintan con alas, no necesitan de alas, pero son millones que adoran y sirven a Dios en sus propósitos eternos. Pero en esta ocasión especial se les permite aparecerse y dar esa maravillosa noticia. Los ángeles se alegran de la salvación de Dios porque los hombres van a ser salvos. Y es por eso que en cierta ocasión Jesús reveló algo en Lucas 15:10, o sea, más adelante. Lucas 15:10. En Lucas 15:10
Aquí está la parábola de la monedita, del dracma, ¿no? Dice que una mujer que perdió un dracma, creo que no era de gran, y dice que ella, una moneda, y entonces enciende la lámpara, barre la casa y busca hasta que la encuentre, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y se pone feliz y le dice: yo había perdido este dracma. Dracma es una moneda de cierto valor que había perdido. Y el 10 es el que nos interesa. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire, hermano, cuando usted se convirtió a Cristo, hubo gozo en el cielo, alegría por su salvación. Entonces, el Evangelio son buenas noticias para que los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Y quiénes son ellos? Son los humildes de corazón. Nuevamente Lucas 2, atrás, Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Bueno, vamos a leerlo. Lucas 2, 8, 11. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Dice allí. Entonces, Dios quiso revelar su salvación primeramente a la gente humilde. Yo creo que los pastores no son gente millonaria. Y no a los dirigentes de la ciudad, no a Herodes, por ejemplo. Esos pastores creyeron el anuncio del Evangelio y corrieron para haberlo anunciado, como dice abajo en el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, ¿no? Es impresionante. Ahora, en el Sermón del Monte, todos hemos leído el Sermón del Monte, que está en Mateo, ¿no? Jesús dijo lo siguiente, dijo: bienaventurados, vamos a leerlo, Mateo 5:3. Es importante por una palabra que hay ahí, Mateo 5:3. Mateo 5:3. El Señor dijo lo siguiente, dijo: bienaventurados, es decir, muy bendecidos las personas que son así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Eso es muy importante, entender eso. Dice pobres en espíritu. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque no se está refiriendo a los pobres económicamente hablando. No está hablando de los pobres financieramente, de los que no tienen bienes materiales. Porque si fuera así, entonces todos los pobres se salvan. Si por uno ser pobre económicamente, eso es una gracia de Dios, entonces uno se salva por eso nomás. La enseñanza que entre más pobre es uno, más cerca está del cielo, no es cierta. Es una doctrina equivocada. Los ricos también pueden salvarse y los pobres también pueden condenarse. Hay ricos en el infierno, pero también hay pobres en el infierno, si no se arrepienten de sus pecados. Entonces el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que eso tiene que ver con, en otras palabras, con lo siguiente. Es como si se dijera:
Felices los que se han convencido de su pobreza espiritual. ¿Y eso qué significa? Los pobres en espíritu son los que entienden que realmente ante los ojos de Dios están en la completa miseria y nada esperan de sí mismos, sino que esperan todo de Dios. Uno es pobre en espíritu cuando uno sabe que uno no es nadie, que realmente depende del Señor y tiene que buscarlo a Él y decirle: Señor, ayúdeme con mi pecado, soy un miserable. En Romanos 7:24, ¿qué nos enseña? Romanos 7:24. Mire lo que decía el apóstol Pablo, un hombre tan usado por el Señor como el apóstol Pablo, ¿no? También fue alguien importante. Y él decía, aquí en Romanos 7:24, decía: miserable de mí, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, está diciendo ¿quién me libra de mi pecado? Mi pecado me lleva a la desgracia y a la ruina espiritual. Soy un miserable. Y dice: gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque lo ha salvado y ahora vive una vida diferente. Ahora, Pablo fue uno de los apóstoles mejor preparados. Tenía una buena educación, tenía una buena posición social, era un fariseo respetable, una de las principales sectas de los judíos. Pero cuando el Señor le abrió el entendimiento y le hizo ver su pecado, todo su orgullo y su fama se fue al suelo. Y eso lo testifica él en Filipenses 3:5. Miremos, Filipenses 3:5. La experiencia del apóstol Pablo, Filipenses 3:5, habiéndose un hombre importante, ¿no? Y él dice lo siguiente en Filipenses 3:5. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué quiere decir eso? Según los patrones de este mundo. Si alguien confía en los patrones de este mundo y en lo que este mundo considera importante, dice él aquí: yo también tengo mucho de qué confiar en mi carne, como humano que soy. 5, dice: circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, porque él perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, era un hombre que trataba de aplicar la ley de manera rigurosa porque era un fariseo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando él se dio cuenta de todo, Dios le abrió los ojos y dijo: yo realmente soy un miserable. Y hermano, todo eso nos enseña que nosotros somos pecadores, que estamos bajo la ira de Dios. No merecemos más que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, nada que reclamar, nada con lo cual comprar el favor espiritual. Y cuando uno se da cuenta de eso, entonces uno llega a ser pobre en espíritu. Y Dios tiene misericordia. Pero el vanaglorioso y el arrogante y el que todos están abajo, hermano, es muy difícil. Y esas declaraciones del Señor entonces chocan violentamente contra las aspiraciones del mundo.
de nuestro mundo, porque nuestro mundo piensa lo contrario. Nuestro mundo dice que uno tiene que tener es un ego fuerte. No dice que tiene que ser humilde, sino que hay que tener un ego fuerte. Nuestro mundo dice, felices los que se imponen, felices los que tienen una alta autoestima. Y por eso hay tantos consejos hoy para que la gente piense de esa manera, ¿no? Sin embargo, la bendición no es para la persona arrogante, que es autosuficiente, que considera que no necesita de Dios, ni se ve como pecadora. No es para los que no reconocen su necesidad espiritual. Es para los que reconocen su necesidad espiritual que viene la bendición. Dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Van a entrar a la salvación. Ellos pueden disfrutar desde ya de las bendiciones de la salvación, porque reconocen su necesidad espiritual. Por eso creen en el Señor. Y una otra cosa es que el Evangelio son buenas noticias para los que buscan la verdad. Volvamos a Mateo 2:1. Atrás, Mateo 2:1. Pero ya leímos el 2:1-2, pero vamos a saltar al 9. Cuando Herodes le dice a los magos, les dice, qué bueno que nació un rey, aunque yo soy el rey. Mire, yo les voy a ayudar políticamente y vayan y averigüen si es cierto y cómo es para que yo también vaya a adorarlo. Pero en la cabeza estaba pensando era para ir a matarlo. Y el 9 dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ve? Entonces, esos magos, aquí lo llaman magos, a mí no me gusta esa palabra mago, yo no sé, pero así la tradujeron, ¿no? Y sobre eso ha habido una cantidad de especulaciones. Y la verdad es que no eran astrólogos del zodiaco, no adivinaban el futuro a través del zodiaco, no eran hechiceros. El relato aquí dice que vieron una estrella, pero no sabemos cómo era eso. Ellos identificaron una luz como una estrella, no sabemos. Hay muchas especulaciones y nosotros no podemos agregarle a la Biblia lo que la Biblia no nos enseña con claridad. Lo cierto es que estos hombres parece que sí eran estudiosos y observadores del firmamento para esa época, y algo les indicó que un acontecimiento importante había sucedido y ellos encaminaron su viaje hacia allá. Y cuando llegan, se postran y adoran al Señor. Ahora, muchos de nosotros hemos pasado por una situación parecida. Éramos buscadores de la verdad. Yo no sé cuál es su situación, pero yo cuando tenía como unos 23 años, 22 años andaba buscando la verdad. La religión en que me criaron no me satisfizo. Y entonces me puse a buscar la verdad en el esoterismo, en la reencarnación, en el budismo y en un montón de cosas, ¿no? Y búscala hasta que al fin encontré a Jesús. Buscamos la verdad por muchos caminos hasta que vino la luz de la verdad, y esa luz es Jesucristo. Porque yo dije, aquí sí es. Ahora veo claramente, y a partir de ahí hasta el día de hoy Dios me ha preservado en sus caminos. De manera, hermanos, que para el que cree en Jesucristo, para concluir, la celebración de la Navidad es buena noticia.
Nos alegramos en este tiempo. Jesús ha venido a salvarlo del pecado, a usted. Pero para el que no cree es una pésima noticia, porque al no creer va a ser juzgado por sus pecados. Al Señor lo tiene es decir, no le preocupa que la gente no crea, pues Él ama a todo el mundo, pero si alguien no cree, esa es su responsabilidad. Y Él fue claro, el que no cree será condenado, el que cree será salvo. La venida de nuestro Señor entonces trae gozo por la salvación, humildad al darnos cuenta de nuestro vacío espiritual, darnos cuenta de que realmente no éramos nada ni somos nada, y que solo el Señor puede llenar ese vacío espiritual con su gracia. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Que el Señor ha llenado mi alma y mi corazón con su gracia. Me ha dado el perdón, la tranquilidad, todo. Me ha traído esa salvación tan grande, una salvación que no merecemos y que nos lleva a la adoración a Dios. Nos postramos delante del Señor y reconocemos su grandeza y poderío, aunque no tenemos mucho que ofrecerle, nuestra vida. Entonces, hermano, mire, ¿usted ha reconocido su necesidad espiritual? ¿Su necesidad de Dios? Si no ha reconocido eso, entonces la Navidad no es para usted. No tiene ningún significado. Si alguien no ha reconocido eso, la Navidad no significa nada. Lo que la gente hace es ir y darle al aguardiente y a la cerveza y brinque y salte, porque eso es lo que le da felicidad, pero no ha conocido la verdadera felicidad. ¿Usted ha encontrado la verdad? Pues felicitaciones si lo ha hecho, porque la verdad no es el ocultismo, no es el gnosticismo, no es la nueva era, no es la madre tierra. Ahora tenemos una nueva diosa, ¿no? La madre tierra. Lo que los griegos llamaban Gaia. La verdad es Cristo, Él es la verdad. Aleluya. Amén. Estamos recordando hoy su venida para salvarlo a usted. Entonces, el mensaje es: arrepiéntase de sus pecados y reciba a Jesús como su Salvador personal. Y eso es lo que tenemos que predicar hoy en estos días a toda la gente, ¿no? No es fácil, porque a la gente no le gusta que le digan que es pecadora, pero nosotros sabemos que es la realidad y la verdad, y que a menos que se arrepientan no tendrá nada. Así que pidámosle al Señor, primero démosle gracias por lo que Él ha hecho en nuestra vida, y segundo, pidámosle al Señor valor para que nosotros podamos dar estas buenas nuevas de salvación al mundo que tanto lo necesita. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, hoy te damos infinitas gracias en este tiempo de Navidad, tiempo de Adviento. Padre, qué bueno es recordar todo lo que tú has hecho por nosotros, tu divina providencia en acción, en todos los hechos del nacimiento de tu Hijo, en su encarnación, en sus persecuciones y en todo lo que ellos vivieron, hasta que al fin dio su vida por nosotros, que no lo merecemos. Amado Padre, muchas gracias porque tú eres bueno. No permita, Señor, que la duda, la incredulidad, las cosas que no entendemos a veces de la vida, cosas duras, nos confundan. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú eres eso para nosotros. Así que en esta mañana, Señor, te amamos y bendecimos y te rogamos que nos ayudes. Entregamos nuestra vida a ti con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Padre. Nuestras vidas ahora tienen un significado porque te conocemos a ti. Si no te conociéramos, viviríamos en las tinieblas,
en el error. Gracias, Padre, y ayúdanos a predicar esto. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.